Hola, buenas noches a todos y todas que nos acompañan el día de hoy en este conversatorio con el maestro Miguel Arrazú. Les damos una gran bienvenida de parte del CIBEF, el Centro Iberoamericano de Estudios de Foto y Cine. Pues bueno, hoy tenemos una agradable compañía del maestro Miguel. Maestro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Emanuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre lo que va a ser el Diplomado de Producción Cinematográfica que inicia ya este sábado 17. Y bueno, reiterar la bienvenida, tanto ustedes como al maestro, y pues comenzamos. Muy bien. Maestro, si gusta, podemos comenzar hablando un poco sobre usted, sobre su carrera. Usted es, si no me equivoco, egresado de la Universidad Complutense de Madrid y Ujú. actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de México. ¿Es correcto? Sí, estuve trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México durante los últimos 2 años. Actualmente soy como investigador, como adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, de, de México también. Y sí, yo me formé en España, en Madrid, estudié arte, como tengo formación de artista, pero como poco a poco fui como yendo hacia el cine y hacia la investigación también, exactamente. Excelente. Y bueno, el maestro nos va a estar acompañando este sábado en el inicio del diplomado en el módulo 1, que va a ser de historia del cine. ¿Nos puede platicar un poco de qué va este módulo? Sí, claro. Bueno, yo he colaborado ya como en otras ocasiones prácticamente desde el comienzo con CIBEF, desde algunos como tallercitos allí que se hicieron en la antigua, cerca de Veracruz, hasta ahora que estáis ahí en el Foro de Boca y demás, con lo cual, bueno, soy como, digamos que viejo conocido de muchos de ustedes allá. Y bueno, en este diplomado me voy a encargar de la parte inicial, que es el módulo de una introducción a la historia del cine, y va a consistir en 4 sesiones en la que de algún modo como lo que quiero es como que veamos, hagamos un repaso necesariamente panorámico, ¿verdad? Porque no podría ser de otra manera en 4 sesiones, sobre todo como para que los alumnos puedan pensar las diferentes maneras de hacer cine, las diferentes trayectorias y las diferentes genealogías como que tiene la historia del cine, que es una historia muy compleja y muy diversa. Entonces, en lo que quiero insistir justamente es en esa diversidad, ¿no? En esa multiplicidad de puntos de vista y en esas prácticas que no siempre son iguales en cada geografía, ¿no? En cada latitud y en cada época, ¿no? Entonces, mi intención es un poco abrir el panorama, digamos, de la historia del cine a varias y múltiples historias del cine. Entonces digamos que no van a centrarse únicamente en la historia que siempre nos cuentan, que es básicamente la de Estados Unidos, de hollywoodense, sino van a tener una gama y una gran apertura a otros países, otras historias, a cómo se van Sí, desarrollando técnicas y narrativas según el continente, ¿no? exacto, ¿no? Como hay ciertas narrativas que parece como que se imponen y que forman como un relato único, ¿no? Un relato hegemónico, digamos. Y que sí, que normalmente suelen ser esas disputas en los orígenes entre Francia y Estados Unidos y después como el gran cine de la época de oro y luego las rupturas que vuelven a ser desde Europa, ¿no? Y ciertas como relaciones que parece que solo vinculan el Atlántico desde sus como lados más al norte, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa, como si fuera una especie de pequeña batalla o de partido de ping-pong que, como Claro. que sucede durante siglo y medio, ¿no? Cuando en realidad los cines son muy diversos y otros. Y además me gustaría insistir, sobre todo porque se trata de un diplomado como que está orientado a la práctica final, a la realización de un cortometraje de ficción. Pero sí me gustaría como que viéramos otras genealogías del cine, no solo otros lugares donde se produjo el cine, ¿no? Sino otras maneras de entender el cine también. ¿Qué pasa como con los cines documentales? ¿Qué pasa con los cines experimentales? ¿Qué pasa con los cines que hicieron los artistas? ¿No? Dar como un gran panorama de prácticas audiovisuales que no se reduzca exclusivamente a la perspectiva del cine narrativo de ficción, digamos, ¿no? Claro, sobre todo porque el diplomado igual está estructurado de esa manera, ¿no? Posteriormente, el siguiente módulo es de realización, donde abordan cuestiones del lenguaje, luego del guión, Claro.
luz la de producción. Entonces, digamos, las y los alumnos, pues van tomando herramientas para llegar a la parte práctica, a la parte de producir sus Mm. cortometrajes, ¿no? Entonces, todo esto eh, converge al final para que realicen y produzcan. Claro, y además me parece como muy interesante que si después el trabajo va a orientarse a, digamos, como a manejar las herramientas y adquirir las herramientas y las competencias para un lenguaje, digamos, como normativo del audiovisual, por más que se investiguen como otras fracturas, otras líneas, que haya una escritura de guión, ¿no? Como que se aprenda también no solo un lenguaje, sino también una manera de trabajar, que creo que eso es algo muy importante, ¿no? En el cine. Es decir, una metodología de trabajo, ¿no? Una organización del trabajo que pasa por la escritura del guión, pasa por conocer ciertos códigos, pasa por entender cómo se produce, pasa por incluso por entender cómo se financia, ¿no? También, que es muy importante, ¿no? Eh, y, y, justamente en mi módulo, que es la introducción y que además es una historia del cine y que parece como que no está tan anclado como a los proyectos personales, ¿no? De manera más inmediata, y desde luego no está anclado como a cuestiones materiales, porque se trata de hablar del cine y de discutir cine, pues yo creo que es el módulo ideal para que podamos pensar otros cines diferentes y esos cines puedan alimentar después nuestro trabajo en el ámbito de la ficción, ¿no? Claro, digamos, a grandes rasgos, no tener nada más la referencia hegemónica de la industria, sino tener las referencias Exacto. que pueden haber, pues de muchas maneras en las que se hace cine en todo el mundo, ¿no? Exacto, sí. Y que es muy interesante también no solo por una cuestión de lenguajes, ¿no? Como de, pues de diferentes lenguajes, diferentes estilos y de diferentes cuestiones formales, digamos, sino también diferentes maneras de entender como la aproximación a la realidad, de entender el compromiso ético, de entender la política de las imágenes, de entender los modos de organizar el trabajo, ¿no? De entender qué significa un colectivo de personas haciendo cine, qué es una comunidad de personas haciendo cine, ¿no? El modelo de Hollywood es una comunidad de personas haciendo cine, pero basada en el esquema de la fábrica, ¿no? De la construcción industrial, ¿no? De la fábrica. Claro, con la separación del trabajo, ¿no? Como con la autonomía relativa de cada uno de los bloques, con un mando único arriba, etcétera, ¿no? Y esa manera de organizar el trabajo produce determinadas imágenes. Las organizaciones del trabajo producen imágenes diversas, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante pensar también el cine así, ¿no? Pensarlo como un trabajo y ver la historia del cine como una historia de las diferentes maneras de trabajar las imágenes del audiovisual. Cuando uno piensa en cine experimental, no solo es una cuestión, por poner un ejemplo, el cine experimental, pero no solo es una cuestión de que las formas sean diferentes, es una cuestión de que se trabaja de manera diferente. Y cuando uno Claro. trabaja de manera individual en un laboratorio, buscando, siendo responsable de todo el proceso de producción, las imágenes son otras, necesariamente, ¿no? Entonces es muy interesante como pensar el cine también como una manera de organizar como una comunidad de amantes del cine, ¿no? Y de trabajadores, ¿no? Claro, es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque el cine experimental, por lo general, se entiende como esta cuestión rara de colores y vibraciones, Yeah. texturas y demás, pero también tiene que ver con la manera en cómo se realiza, ¿no? En experimentar tu proceso, tu metodología de creación. Totalmente, Padre. totalmente, ¿no? Entonces, como se trata de una historia del cine, me interesa, por supuesto, que veamos los diferentes estilos, que veamos las diferentes grandes corrientes como del cine narrativo, que veamos también sus tendencias y sus fugas en otras geografías que no forman parte del territorio como hegemónico de la historia del cine, pero también me interesa mucho que podamos imaginar maneras de trabajar otras, ¿no? Diversas. Y en esas maneras de trabajar está la clave de otras prácticas muchas veces, ¿no? Cuando esto es como parece muy del 19, pero cuando cambian las situaciones como de producción, pues cambian las formas. Esto siempre ha sido así, ¿no? No se escribe igual a mano que con una máquina de coser, no se hace cine igual en una industria en Hollywood que en un cuarto en tu casa con una compu o hace 40 años con una moviola y un laboratorio casero, ¿no? Necesariamente. Claro, para la gente que se está uniendo, estamos platicando con el maestro Miguel Arrazú sobre el diplomado de producción cinematográfica de CIBEF que inicia este sábado. Y nada, para poner ese contexto, el módulo que va a dar el maestro es el de historia del cine y va a ser el primer módulo. También para contextualizarles, pues el diplomado está dividido en dos partes, la primera que es en línea y la segunda que es de manera presencial.
Maestro, en ese sentido, ¿qué nos puede comentar sobre las metodologías que tendrá Mm, para las clases? ¿Cómo serán las clases ujú. ahora sí que en línea? Sí, bueno, con las clases en línea pasa y sobre... Disculpe que están con los camotes ahí y los Sí, tamales. Vamos a dejar que corra el silbido. Em, con las clases de cine en línea siempre está el problema de qué hacer con el visionado de las películas, ¿verdad? Porque es algo como que normalmente cuando en aquellos tiempos, antes de la pandemia, donde nos reuníamos a dar las clases, pues podíamos ver películas juntos, ¿no? Se vuelve un poco más complicado siempre esto. Entonces, lo que haremos, por supuesto, vamos a dedicar, son 4 horas, en las que tendremos algunas pausas, pero cada sesión es de 4 horas, con lo cual da tiempo a hacer mucho. Y vamos a intentar que el trabajo, utilizar esas 4 horas como una especie como de taller donde haya una parte que tenga que ver con, digamos, con la presentación como digamos, de los puntos del programa, de los puntos generales, es la parte así como más clásica, pero también me interesa que utilicemos ese espacio para no solo ver películas y ver fragmentos de películas, sino también leer textos y comentar esos textos, ¿no? O sea, más como un espacio abierto en el que durante 4 horas tengamos tiempo para hacer el trabajo y no solo un trabajo que venga de casa, ¿no? Y más sobre todo al principio del diplomado, cuando es más necesario como que el trabajo empiece como a hacerse dentro del espacio de la clase, ¿no? Creo que me gusta más pensarlo como un taller que como un espacio lectivo, digamos, ¿no? Como de 4 horas de yo hablando sin parar, ¿no? Entonces, la idea va a ser esta, va a ser como una combinación de mis charlas que intentaré minimizar, como planteando, digamos, líneas generales de los puntos del programa, visionado de fragmentos cortos para poder después hablar y analizar, y lectura de fragmentos cortos también, y para ello dejaremos tiempo en clase para que se realicen estas actividades y podamos estar utilizando Zoom como una especie de plataforma a la que volver para poner en común todo aquello que hemos pensado sobre la imagen, sobre los textos, y poder salir de nuevo para hacer ese trabajo individual, volver, ¿no? Y estar jugando un poco de una manera un poco más dinámica. claro, porque al menos en lo personal yo creo que leer es una parte esencial de hacer cine. Y mucha Ujú. gente, bueno, muchas veces no se toma por sentado, no Sí. se considera en la docencia. Sí, sí, es muy interesante, sobre todo porque, bueno, en un módulo que se llama Historia del Cine, pues historia es relato y el relato, pues normalmente está en los textos, ¿no? Las películas son el objeto de la historia del cine y vamos a hablar sobre historia del cine. Entonces, es muy importante, justo esto que dices, yo creo que es esencial, ¿no? Como la idea de leer, tiene que ver sobre todo con que los objetos que están ahí, las películas, los directores, las directoras, las actrices, los actores, etcétera, ellos juntos no forman ninguna historia. Es un agregado de situaciones, de acontecimientos, de curiosidades, qué sé yo, ¿no? Y lo interesante es como cuál es la mirada que da sentido como a todas esas experiencias, ¿no? Como que están siempre medio desagregadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es importantísimo el valor de la narración, del relato y, por tanto, de la lectura, ¿no? Claro. Y ya para ir cerrando, maestro, en su caso particular, bueno, personal, mejor dicho, Uh-huh. ¿qué es lo que más le emociona de enseñar historia del cine? ¿O qué parte, qué momento, o qué Pues contexto le mira, gusta enseñar? me gustan dos cosas. Me gusta mucho como pensar con y en la clase. O sea, me parece, pero eso es una cosa muy personal, ¿vale? Pero es como que en el contexto de la clase, la manera en la que pienso, porque normalmente no voy con la libreta como y repito como un loro lo mismo. Entonces, me resulta muy difícil repetir una clase 2 veces porque me aburro solo. Entonces, necesito hacer cosas nuevas, ¿no? Y como esa adrenalina me gusta mucho, me encanta, porque me parece como que pienso de maneras diferentes a como pienso de otras maneras, ¿no? Eso me gusta. Y me gusta mucho como pues en realidad la responsabilidad de poder enseñar como cosas que muchas veces como las alumnas y alumnos no conocen aún, ¿no? Como esa especie de subidón de adrenalina de saber que estás diciendo algo o mostrando algo a alguien que para ti es
fundamental en tu vida, ¿no? Y que se lo estás mostrando a alguien por primera vez, ¿no? Eso es como bastante bonito. Y, y desde luego, bueno, esto es un lugar común, pero lo que más gratifica desde luego de la enseñanza es ver cómo a alguien se le prende una luz después de, como de haber visto una película, de haber leído un texto, de haber dicho algo, qué sé yo, ¿no? Esta cosa pasa de vez en cuando de ver que alguien ya se ha agarrado, ¿no? O se ha enganchado a algo y ya va a tirar solo, ¿no? Eso es una maravilla. Eso es muy bonito. Excelente, qué padre. Pues, maestro, le agradezco una vez más acompañarnos hoy en esta charla. A ti, Manuel. Recordarle a la gente que nos quedan todavía lugares, algunos lugares todavía para el diplomado. Entonces, ahorita mismo escríbanos, pregúntenos, les mandamos la información, el dossier, y también ahorita hay promociones, entonces aprovechen. Va a estar además del maestro Miguel, muchos docentes con mucha carrera, con mucha trayectoria en activo, que van a estar ahí compartiendo pues, conocimiento. Y pues bueno, maestro, agradecer una vez más, agradecerle a Gaby que está en los controles. No sé si le gustaría decir algo para finalizar. Sí, no, pues nada más que deseando empezar, deseando que se apunte mucha gente, compartir con ustedes como la apasionante discusión sobre el cine y sobre lo que el cine puede ser, no solo sobre lo que es, ¿no? Entonces, ese cine del futuro es el suyo, así que espero que me puedan decir también ustedes qué es el cine para vosotros, y no tanto yo. Gracias. Y pues nada, recordarles, ¿no? Iniciamos este sábado el diplomado de producción cinematográfica, sábado 17, en modalidad mixta, es decir, al principio los primeros módulos van a ser de manera en línea y posteriormente de manera presencial. Ahora sí, me despido, maestro, una vez más, gracias a Gaby, y pues nos vemos el sábado. Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel, que vaya muy bien. Un gusto. Chao. Personas que vinieron también. Adiós. Saludos, buenas noches.